¿Cómo les va? Este videito va a ser para el que necesite rever algunos conceptos de trigonometría y que pueda realizar los ejercicios del trabajo práctico. Recuerden que trigonometría solamente es aplicable a triángulos rectángulos, es decir, un triángulo que posea uno de sus ángulos que mida 90 grados. Los tres lados que conforman nuestro triángulo van a recibir distintos nombres. Por ejemplo, el que se encuentra enfrente del ángulo de 90 grados va a ser la hipotenusa, que siempre corresponde al lado más extenso que se posiciona en la diagonal. Luego, los otros dos lados restantes van a recibir el nombre de cateto. Depende dónde esté el ángulo donde nosotros nos posicionemos, es cómo se va a llamar ese cateto. Por ejemplo, nosotros tenemos acá el ángulo alfa. Si nos posicionamos acá, en este lugar, el lado que está enfrentado a este ángulo en oposición recibe el nombre de cateto opuesto. Y el otro lado, donde nuestro ángulo descansa, va a ser el cateto adyacente. ¿Sí? Las razones trigonométricas que nosotros vamos a trabajar, que son las tres principales, son seno, coseno y tangente. Recuerden que el seno de cualquier ángulo va a ser el cateto opuesto al ángulo sobre la hipotenusa, el coseno del ángulo del cateto adyacente sobre la hipotenusa y la tangente al ángulo, el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. O lo que es lo mismo, seno sobre coseno, vamos a obtener la tangente. Las ecuaciones que nosotros usamos así de forma más reducida son las que están acá. Para ver cómo se implementa la trigonometría en triángulos, vamos a ver tres ejemplos. En este caso, tenemos el primero. Si nosotros los observamos, tenemos que calcular los datos que faltan. ¿Cuál es la información que me da este triángulo? Uno de sus ángulos que mide 65 grados y uno de sus lados 105,2 centímetros. Y debo averiguar el valor de A y el valor de C. Fijémonos, acá tenemos el ángulo de 90 grados. El que está enfrente de los 90 grados va a ser la hipotenusa, o sea que A corresponde a la hipotenusa. Tengo 65 grados, lo vamos a utilizar como dato. Si yo me posiciono acá, ¿no es cierto? El lado que está enfrentado a los 65 grados, que es el cateto opuesto, sería los 105,2. Ese es el cateto opuesto de 65 grados. Por lo tanto, si esta es la hipotenusa, C va a ser el cateto adyacente a los 65 grados. Vamos a averiguar primero a ver cuál es su valor. Tengo como dato entonces el cateto opuesto, quiero averiguar la hipotenusa y sé el ángulo. Entonces tengo que buscar la razón trigonométrica donde estén involucradas a la vez tanto el cateto opuesto como la hipotenusa. Esa razón trigonométrica va a ser el seno del ángulo. Entonces, vamos a armar nuestra ecuación. El seno de 65 grados. ¿Sí? Ese es el ángulo que vamos a utilizar. Va a ser igual al cateto opuesto, que es 105,2 sobre la hipotenusa, que es el dato que yo quiero averiguar. Fíjense que la incógnita está en el denominador. Yo la tengo que despejar. Desde este lugar yo no la puedo despejar ahí directamente. Lo que tengo que hacer primero es subir esta incógnita. ¿Cómo lo vamos a hacer? Fíjense que está dividiendo, entonces pasaría para el otro lado de la igualdad multiplicando. ¿Sí? En este caso la vamos a pasar multiplicando adelante. Porque recuerden que el orden de los factores no va a alterar el producto, porque estamos hablando justo ahora de una multiplicación, si no, no se podría hacer. Entonces tenemos, ¿qué quiere decir? Que en vez de ponerse seno de 65 grados por A, vamos a poner A por el seno de 65 grados. Solamente esa diferencia vamos a hacer. Y esto es igual a 105
2. Y entonces, ahora sí voy a poder despejar mi incógnita. Esto está multiplicando, ¿cómo va a pasar hacia el otro lado? Dividiendo. Entonces, A va a ser igual a 105,2 sobre el seno de los 65 grados. Entonces, nosotros tomamos nuestra calculadora y hacemos la cuenta y obtenemos que el valor de A es 116 centímetros. ¿Sí? Entonces, ya averiguamos este dato. Nos queda averiguar C. ¿Qué dijimos que era C de los 65 grados? El cateto adyacente. Tengo como dato el cateto opuesto, adyacente y opuesto a la vez están en la razón trigonométrica de la tangente. ¿Ven? Entonces, ¿qué vamos a armar nosotros? La tangente de 65 grados va a ser igual a el cateto opuesto, que es 105,2, sobre el cateto adyacente, que viene representado por la letra C. Tengo que despejar mi incógnita. ¿Qué hago? Si está dividiendo, la paso multiplicando hacia el otro lado. Nos queda tangente de 65 grados igual a 105,2. Entonces paso la tangente que está multiplicando dividiendo hacia el otro lado de la igualdad. Y así puedo despejar mi incógnita. Quedándonos finalmente 105,2 sobre la tangente de 65 grados. Esto nos está dando un resultado donde C toma el valor de 49 centímetros. Entonces, resumiendo, ya tenemos el valor de A, el valor de C, ¿y qué nos faltaría? El valor del ángulo epsilon. Podemos, para sacarlo así fácilmente, se puede sacar por trigonometría, pero en este caso vamos a ver otra opción que también pueden utilizar. Recuerden que hay una propiedad que se cumple en todo triángulo, que la suma de los ángulos interiores es igual a 180 grados. Sabemos que un ángulo mide 90 grados porque se trata de un triángulo rectángulo. El otro ángulo nos dan como dato 65 grados. Entonces, veamos, a 180. Si yo le resto los 65 grados y le resto los 90 grados, vamos a saber cuánto me falta para llegar a los 180. En este caso, si los cálculos no me fallan, esto es igual a 25 grados. Entonces, 25 más 90 más 65 nos tiene que dar 180 grados. Y averiguamos todos los datos que nos piden. ¿Sí? Veamos ahora nuestro segundo ejemplo. En este caso, los datos que tenemos son dos de los lados del triángulo. ¿Qué nos pide averiguar? Uno de sus lados, que se llama X, sabemos que este mide 90 grados, y los dos ángulos restantes. O sea que, en este caso, vamos a tener que elegir qué ángulo queremos averiguar primero, y dependiendo de eso, vamos a saber el nombre de cada uno de sus lados. Por ejemplo, si nosotros queremos saber cuánto es el valor del ángulo epsilon, nos posicionamos acá. Ahí nos vamos a parar, en este ángulo. ¿Ok? Entonces, los datos son 35 y 30. ¿Quién es los 35 metros? Y bueno, si acá tenemos los 90 grados, el lado que está enfrentado a los 90 grados, dijimos siempre que va a ser y va a pertenecer a la hipotenusa. Entonces, la hipotenusa va a medir 35 metros. ¿Y estos 30 qué son? Si yo me posiciono acá en epsilon, esta es la hipotenusa, y de epsilon, los 30 metros corresponde al cateto adyacente, porque este que está acá es el cateto opuesto. Entonces, yo de epsilon tengo el cateto adyacente y la hipotenusa. ¿Cuál razón trigonométrica tiene el cateto opuesto? Perdón, el cateto adyacente y la hipotenusa. Sería adyacente el coseno del ángulo. Entonces vamos a armar nuestra razón trigonométrica.
Voy a hacer aquí una línea para separar los ejercicios. Entonces, tenemos el coseno de ese ángulo epsilon, que todavía no sé su valor, va a ser igual a el cateto adyacente, que viene representado por los 30 metros, sobre la hipotenusa, que tiene un valor de 35. Hasta ahí vamos. Yo quiero saber epsilon, ese es mi incógnita, el ángulo. Entonces, tenemos que sacarnos de encima el coseno. ¿Cómo pasaría hacia el otro lado del coseno? Como su función inversa, va a ser coseno a la menos 1. Entonces, nos va a quedar epsilon igual a la inversa del coseno, así se coloca. ¿De qué? De 30 sobre 35. Recuerden que para sacar esto en la calculadora, ¿nosotros qué hacemos? Utilizamos la tecla Shift y a esa tecla la vamos a acompañar con la de coseno. Esto significa que estamos sacando el coseno de la menos 1. Esto le tiene que aparecer en el display de la calculadora. ¿De qué? Bueno, y ahí completamos. 30 sobre 35. Entonces nos va a dar el valor de epsilon. El ángulo epsilon está valiendo 31 grados. ¿Sí? Entonces este vale 31 grados. ¿Cómo podemos sacar beta? Como hicimos en el ejercicio anterior. 180 menos 90 menos 31 nos da beta.